Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica. Señor Jesús les bendiga, hermanos. Le damos gracias a nuestro Señor Jesús, primeramente, hermanos, porque nos permite la vida. Luego, hermanos, porque nos permite estar nuevamente en la casa de oración, donde venimos, primeramente, hermanos, a cantarle al Señor, luego meditar todos juntos en la palabra del Señor, ya que esta palabra, hermanos, para cada uno de nosotros. Y la palabra dice, hermanos, el Señor Jesús dijo algo bien importante cuando Él anduvo predicando en esta tierra. Él dijo: bienaventurados los que oyen la palabra, pero más bienaventurados los que la oyen y la ponen por obra. En otras palabras, Él dijo: la guarda. Entonces, hermanos, yo creo que nosotros estamos a este lugar porque el Señor lo permite. Nos está dando una oportunidad a nosotros para que oigamos la palabra nuevamente. Y no solamente oírla, hermanos, sino pues ponerla por obra, porque ahí está la eficacia, en oírla y ponerla por obra. El Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora, hermanos, vamos a meditar todos juntos en la palabra del Señor. Les invito a que se pongan en pie y abran las Sagradas Escrituras en la carta que escribiera el apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta. La segunda carta, capítulo 12. Bendito Dios. Versículo 20, vamos a meditar en el 20 y 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 20 y 21. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quieren, y yo sea hallado de vosotros cual no querréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maldicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivias que han cometido. Amén. Bendito Dios. Pues aquí vemos nosotros, hermanos, el apóstol Pablo, al que Dios eligió para maestro a los gentiles, un hombre, hermanos, que Dios le mostró, le reveló el Evangelio, le reveló el Señor Jesús quién era Él, ya que Él no lo conocía, y por esa razón, cuando Él no lo conocía, Él persiguió a la iglesia los que predicaban el nombre de Él, porque desconocía quién era el Señor Jesús. Pero cuando el Señor se le presenta, hermanos, cuando Él iba camino a Damasco, Él entonces, el Señor lo elige, le revela el Evangelio, en otras palabras, le abre el entendimiento para que comprendiese las Sagradas Escrituras, ya que ellos
tenían la ley de Moisés, los salmos y los profetas, pero aún ellos no entendían quién era el Señor Jesús. Hasta que el Señor, hermanos, les permite entender y conocerle. Primeramente el Señor se revela a Él, se da a conocer a Él, para enviarlo a donde estaban los gentiles, donde estaban los reyes, donde estaban los de Israel. Y a Él le dijo que iba a padecer por causa del nombre de Él, y así le sucedió. Pero aún cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar en Damasco, nosotros sabemos que lo rodearon porque no cabía en aquella gente que el apóstol Pablo, después de ser un perseguidor de la iglesia, anduviese predicando a favor. Él andaba predicando a favor. La primera predicación fue en Damasco. Y por esa razón lo acorralaron, lo encerraron, lo rodearon, pero que lo descolgaron, dice, por la parte de atrás de donde estaba él, en un canasto. Desde ahí comenzó él a predicar el Evangelio que el Señor Jesús le había encomendado, y a través de sus predicaciones nosotros sabemos que él, por vocación de él, el Señor añadió a la iglesia muchas personas. El cual, hermanos, el apóstol Pablo iba predicando en diferentes lugares. Fue a predicar a Roma, fue a predicar a Corinto, fue a predicar a Éfeso, fue a predicar a Galacia, fue a predicar a Filipo, y así a diferentes lugares. Pero cuando él iba predicando la palabra del Señor, el Señor, a través de su vocación de él iba añadiendo a la iglesia. En otras palabras, tenía el Señor, por vocación del apóstol Pablo, en Roma tenía una iglesia, tenía en Corinto tenía otra iglesia, en Galacia tenía otra iglesia, en Éfeso otra iglesia, en Filipo otra iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por causa de esas iglesias que el Señor formó o llamó por vocación del apóstol Pablo y de los que le ayudaban también, él era el encargado de cuidar esas iglesias. Él era el encargado de evangelizarlos, de aconsejarlos, de amonestarlos en cualquier momento que le sucedía algo a una iglesia o acontecía algo a una iglesia. Él estaba presto para enviar el consejo. ¿Qué quiere decir? Que él se preocupaba por la iglesia que estaba en Roma, se preocupaba por la iglesia que estaba en los Corintios, se preocupaba por la iglesia que estaba en Galacia, se preocupaba por la iglesia que estaba en Éfeso, se preocupaba por la iglesia que estaba en Filipo. Entonces, a pesar que él no podía estar juntos todo el tiempo con ellos al mismo tiempo, porque él andaba de un lugar a otro, pero dice que él ya había estado con los corintios, él ya lo había visitado. Qué bueno, hermanos, que él ya los había visitado, ya había estado con ellos, pero que en esta ocasión él les escribe y les anuncia o les previene o les avisa que él los iba a visitar por tercera vez. ¿Qué quiere decir? Que ya los había visitado por segunda vez. Imagínense cuánto fue el tiempo que predicó el apóstol Pablo, que a los corintios les dice que por tercera vez iba nuevamente a visitarlos. 3 veces. ¿Cuántas veces visitó a Roma?
cuántas veces visitó a los que estaban en Galacia. Sabemos que él era el encargado, pero imagínense ustedes cuando acontece en la iglesia de los Corintios aquella fornicación donde Licastro le quita la esposa a su padre. ¿Qué quiere decir? La madrastra se une con el hijastro. Hubo una fornicación en aquel lugar. Algo que la iglesia del Señor ya no tiene que acontecer, pero se acontece por el descuido. Entonces, ¿pero cuál puede ser el descuido? Los apóstoles, todos los apóstoles fueron encargados de la iglesia del Señor, como le dijo el Señor a Pedro. Pedro, ¿me amas? Y él le dijo que sí. Pero eso lo dijo 3 veces el Señor. Y la última vez le dice Pedro, tú lo sabes, Señor. Entonces apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pedro fue otro hombre que Dios eligió para cuidar de la iglesia del Señor. Pero cuidarla no es enseñorearse de la iglesia. Cuidar la iglesia del Señor no es enseñorearse de la iglesia, sino pues que cuidarla es darle de comer. Oiga, está hablando de este pan, de esta palabra, porque de esto se encargaba el apóstol Pedro, en cuidar a las iglesias, en predicarles, en aconsejarles qué hacer, para que con el propósito, con el objetivo, que todos aquellos que el Señor había añadido a la iglesia fueran salvos. Así es. Ese era el objetivo. Y entonces ellos tuvieron mucho cuidado. Y quiero recordar, antes de continuar lo que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, quiero recordar lo que el apóstol Pedro también recalca en una carta de él. El apóstol Pedro aconseja en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, dice así, oiga cómo dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será, oiga, que será revelada. En el versículo 2 dice: apacentar la grey de Dios, aconsejando a los demás ancianos, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Oiga, el apóstol Pedro está animando a los demás ancianos, como él dijo, ancianos, y yo también anciano, dijo él, cuiden, apacienten la grey de Dios, que está entre vosotros, cuiden de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo el señorío sobre los que están en vuestra ciudad, oiga, en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién es el príncipe de los pastores? El Señor. El Señor Jesús. Él es el pastor de los pastores. Entonces, él está aconsejando, está animando al apóstol Pedro también a los demás ancianos. Por ejemplo, en Éfeso había un anciano que se llamaba Timoteo.
Otros que le escribieron a él que tuviera cuidado también de él mismo y de la doctrina, porque haciendo esto le dijeron: te salvarás a ti mismo y los que te oigan. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hacen los ancianos? ¿Qué hacía el apóstol Pablo? ¿Qué hacía el apóstol Pedro? Leer la palabra del Señor. Leer la palabra del Señor. Ejemplo, ¿cuáles escrituras tenían ellos? La ley de Moisés, los profetas y los salmos, pero a través de ella daban los consejos. Oiga, el apóstol Pablo trajo a memoria a los corintios que no murmuraran, que no jugaran, porque el Señor se desagradó en el tiempo pasado de los israelitas, de aquellos que murmuraron, de aquellos que se pusieron a jugar, de aquellos que oyeron la ley de él y no la pusieron por obra, cómo quedaron postrados en el camino. Entonces, todas esas escrituras, todos esos ejemplos, los trajeron a memoria a la iglesia en la gracia. ¿Para qué las pusieron o para qué las recordaron? Para que ellos tampoco hicieran lo mismo, que fueran diferentes. Para esto, aquí quedó de ejemplo. ¿Para quiénes? Para nosotros. ¿Para qué? Para que no hagamos, dice, lo que ellos hicieron, o sea, lo malo que ellos hicieron. Porque también hay ejemplos del pueblo de Israel, de muchos hombres que hicieron el bien, que hicieron lo bueno, que agradaron a Dios, que obedecieron a Dios. Para eso quedaron los dos. Quedaron ejemplos de hombres que obedecieron al Señor en aquel tiempo y quedaron hombres de ejemplo, oiga, ejemplo para que no lo hagamos. Por ejemplo, lo que hizo Saúl. Entonces, hay hombres que obedecieron y quedaron como ejemplo para que nosotros los imitemos. Eso hacían ellos, para que el pueblo, ya en la gracia, también se mantuvieran y oyeran la palabra y la pusieran por obra también. Entonces, el apóstol Pablo está preocupado porque él los iba a visitar por tercera vez. Iba a visitar a los corintios, y como en los corintios se había dado diferentes problemas, tuvieron diferentes dificultades, los corintios, mire, él les escribe antes, porque el deseo del apóstol Pablo, al llegar nuevamente a los corintios por tercera vez, el deseo de él como maestro, como enseñador, como aconsejador, era hallar a la iglesia tal como él quería. ¿Y cómo quería el apóstol Pablo hallar a la iglesia de los corintios? Aquí le menciona las cosas que debían de dejar, las cosas que ya no tenían que practicar, las cosas que ellos se los recalcaban a muchas iglesias. Entonces, cuando digo que el apóstol Pablo, él cuidaba de muchas iglesias, las que estaban en Roma, Galacia, Corinto, Éfeso, eran diferentes iglesias, pero no con diferentes conocimientos, sino con el mismo conocimiento, oiga, de la iglesia primitiva. En otras palabras, todas estas iglesias que estaban en diferentes lugares, todas tenían que ser bautizadas en el nombre de Jesús. Bien, porque así lo dice la palabra, así lo dijo el apóstol Pablo en Colosenses 3:17, que todo lo que se haga sea hecho, que todo lo que se haga, sea de palabras o hechos, se haga todo en el nombre del Señor Jesús. Todas estas iglesias que estaban en diferentes lugares bautizaban en el nombre de Jesús. Todas predicaron, todas eran enseñadas cómo tenían que ser bautizadas.
arrepentidos y convertidos, para que los pecados les fueran perdonados. Todas eran enseñadas por el mismo patrón. No eran enseñadas diferentes, tenían la misma enseñanza, con la diferencia que estaban en diferentes lugares. Por ejemplo, cuando Juan, el que estaba en la isla de Patmos, el Señor le revela muchas cosas y dice, escribe a las iglesias. Oiga, escribe al ángel a los ángeles que estaban en las iglesias. En otras palabras, a los encargados de aquellos lugares. ¿Para qué? ¿Cuántas iglesias eran? Eran 7 iglesias, con la diferencia que estaban en diferentes lugares, en todo Asia, pero que no tenían diferentes enseñanzas, sino la misma enseñanza que los apóstoles dieron desde un principio. ¿Bien? La iglesia de Tiatira, la de Pérgamo, la de Éfeso, bueno, pero todas estas iglesias tenían la misma enseñanza, el cual todos tenían que tratar de ponerla por obra, la misma enseñanza. Entonces, el apóstol Pablo escribe la segunda carta, 12:14, les dice así: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso porque no busco lo vuestro. Oiga, les avisa él a ellos que por tercera vez iba a ellos, y también les avisa que no iba a ser gravoso. En otras palabras, ustedes no se preocupen por mi comida, ustedes no se preocupen, yo voy a gastar lo mío. Yo estoy preparado. No se aflijan. ¿Qué le vamos a dar cuando venga el apóstol Pablo? Yo no voy a ser gravoso. Y dice, y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, no busco lo de ustedes, no busco nada de ustedes, sino a ustedes. Oiga, si no dice a ustedes, corintios, a ustedes, hermanos, a ustedes lo busco, no busco lo que ustedes tienen. No voy a quitarles nada. No, a ustedes sí me interesan, ¿bien? Dice, no seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, que no debe atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Oiga, aún yo mismo, le dice el apóstol Pablo, me gastaré. En otras palabras, él procuraba trabajar por amor a que ellos fueran salvos. Esos viajes no eran fáciles, era de mucho esfuerzo. Entonces, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, le dice él, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Aún, oiga, aún que amándonos más, sea amado menos. Oiga, aunque yo los ame más, porque el apóstol Pablo, él era fuerte en los mensajes. ¿Por qué? Por amor a ellos, para que fueran salvos. Pero aún yo amándoles más, les dice, sea amado menos yo.
Porque hay alguien que no le gustan los consejos. En toda la grey de Dios hay muchos que reciben la palabra de buena gana, les agrada, pero hay otros que la oyen pesadamente. Entonces, ¿por qué? Porque no quieren continuar, no quieren obedecer, ellos quieren ser libres. Por esa razón les dice él: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor a vuestras almas, aunque amándonos más sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno? Oiga, de los que he enviado a vosotros, les pregunta él, rogué a Tito y envié con él al hermano. Oiga, ¿os engañó acaso Tito? Les pregunta. ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? En otras palabras, él había enviado un colaborador a los corintios, pero ¿qué espíritu iba en Tito? El mismo espíritu que estaba en el apóstol Pablo. Y si iba el mismo espíritu que estaba en el apóstol Pablo, no podía hablar otra cosa, hablaba lo mismo. En otras palabras, no os engañó él tampoco, lo mismo les habló. Entonces, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios? En Cristo hablamos, y todo muy amado para vuestra edificación. Oiga, después le dice en el 20, pues me temo que cuando llegue no os halles tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no querréis que haya entre vosotros contiendas. Oiga, nosotros sabemos cómo el apóstol Pablo había enviado en la primera carta aconsejando a los corintios porque andaban en contiendas. ¿Cuál era la contienda que tenían los corintios? Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Otros decían, yo soy de Cristo. Eran 4 grupos. Andaban divididos, andaban en contiendas, mire, la contienda que ellos tenían ya era algo como cuando alguien pelea y se enoja. Me imagino que ellos hablaban bien del grupo de Pablo, hablaba bien de él, y el otro hablaba bien del otro, y el otro hablaba bien del otro, y así andaban ellos en contienda, en pleitos. Y le dice él, pues me temo cuando llegue no os halle tales como yo quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no querréis, que haya entre vosotros contiendas. Mire, que no la hayan dejado esas cosas. La iglesia del Señor debe de evitar las contiendas. No, pero hay 2 clases de contiendas. Contender por defender es uno, pero contienda por pelear deseos de la carne, cuando la carne se irrita, hermano contra hermano, peleando, lo que está hablando en los Corintios. Entonces dice que hay entre vosotros contiendas, envidias, envidias. Ya no tienen que ponerse en la práctica la envidia. Claro, está en la carne ese deseo, pero
por esa razón el apóstol Pablo aconsejó también a los Gálatas cuando les digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la envidia es de la carne, la contienda también es de la carne. Pero él le dice, y yo sea allá de vosotros cual vosotros no querréis, que haya entre vosotros contienda, envidia, iras, divisiones. Como les decía, los corintios andaban divididos, andaban en 4 grupos. Eso, en otras palabras, ustedes ya no tienen que permanecer a la división. Yo fui bien claro en decirles a ustedes, ¿acaso está dividido Cristo? Les escribió él en aquel tiempo, en la primera carta. ¿Acaso está dividido Cristo? Les dijo él, los amonestó, los aconsejó, los regañó, en otras palabras. ¿Acaso les dijo él, oiga bien, les aclara a ellos, ¿acaso ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Para que me estén siguiendo a mí, los amonestó antes de escribir esta carta. ¿Sí? ¿Acaso fue crucificado Pablo para que me estén siguiendo a mí? Les dijo. No. Él les dijo que siguieran al Señor Jesús y no a Pablo, ni a Apolos, ni a Cefas. Los aconsejó en aquel tiempo. Por eso les vuelvo a repetir, no, me temo que no los haya, ¿sí? Tal como yo quiero. Que hay entre ustedes todavía contiendas, envidias. ¿Y qué más? Iras. ¿Qué más? Divisiones. ¿Sí? Entonces, él quería hallarlo ya sin esas cosas. Maldicencia, les dice también, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Sí? Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Cómo quería hallarlos aquel ministro, el apóstol Pablo, a la iglesia de los Corintios? Sin contiendas, sin divisiones. Toda la iglesia de los Corintios, Pablo las quería hallar siguiendo, poniendo la mirada solamente en el Señor Jesús. Ya no los quería hallar divididos, los quería hallar ya solamente todos poniendo la mirada en el Señor Jesús, todos siguiendo al Señor Jesús, porque Él es el único perfecto. No tienen que seguir, Él no nos quería ir siguiendo a otro ministro. Entonces, Él les dice en el 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación, lascivias que han cometido. En el 13, versículo 1 dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos, oigan, se decirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente. Oiga, en otras palabras, no seré, la palabra indulgente, no seré tolerable, poco severo, no seré clemente. Miren, ¿qué quiere decir? Que les iba a aplicar la autoridad que el Señor le había otorgado.
como ministro, le iba a aplicar la autoridad que el Señor le había otorgado al apóstol Pablo. O sea, en otras palabras, los iba a aplicar la palabra de Dios, no palabra de él. Miren, esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de 2 o 3 testigos, se decirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo. A los que antes pecaron y a todos los demás que si vos voy otra vez, no seré indulgente, pues oiga, no seré tolerante. Entonces, le dice en el versículo 5 del capítulo 3 de la segunda carta siempre a los Corintios: examinaos a vosotros mismos. ¿Sí? ¿Qué le estaba diciendo el apóstol Pablo? Examínense ustedes cómo están. Yo no los quiero hallar como antes. Los quiero hallar nuevas criaturas, que ya no practiquen todas estas cosas, que no haya estas cosas entre ustedes. Miren, ese es el deber de los ministros del Señor Jesús en aquel tiempo, preocupándose por la iglesia, preocupándose por la ley de Dios. Mírenlo, les dice él: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿O no se conocen ustedes? ¿Miren? Claro, la iglesia de los Corintios, hermanos y hermanas, se conocían como estaban, pero el consejo llegó antes que él llegara. Pero ¿cuál era el propósito de él? Que los corintios estuvieran arrepentidos, ya no practicando las contiendas, las envidias, las iras, las fornicaciones. Bueno, una gran lista que nosotros sabemos, porque él llegaba a estar con ellos presentes. Pero ahora nosotros sabemos, hermanos, que el apóstol Pablo ya está descansando. Ahora los consejos ya no es para la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios, pues a la que le escribió él, ya está en el polvo. Los que hicieron lo bueno van a resucitar en aquel día para vida eterna. Los que murieron en Cristo, los que obedecieron esta palabra, los que obedecieron este consejo, van a resucitar. Pero ahora, hermanos, ya no viene el apóstol Pablo aquí ante nosotros. ¿Quién viene ahora? Ahora viene el Señor Jesús. El apóstol Pablo ya está descansando. El apóstol Pablo está esperando aquella corona. Pero él cuidó de la iglesia durante el Dios le permitió. Entonces, ¿ahora quién viene? Ahora viene el Señor Jesús, al que ellos esperaban también. Él dijo ciertamente: y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos con vida, dijo el apóstol Pablo, seremos transformados. Miren, seremos arrebatados juntamente con aquellos que van a resucitar para recibir al Señor Jesús en el aire. Entonces, ahora viene el Señor Jesús. ¿Cómo nos quiere dar el Señor a nosotros? ¿Cómo nos quiere dar el Señor a nosotros? Si nos habla a cada momento, nos habla, hermanos, a nosotros en diferentes lugares. Aquí en este lugar nos habla mucho el Señor con el propósito que nosotros cambiemos. Entonces, ¿qué dijo el apóstol Pedro? Escribe el apóstol Pedro a la iglesia en aquel tiempo también.
Y él dice, en la segunda carta de Pedro dice también, capítulo 3, versículo 9, dice así, dice que el Señor no retarda sus promesas como algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Igual que el apóstol Pablo quería que la iglesia de los Corintios procediera al arrepentimiento, que ya no practicara aquellas cosas. El Señor igualmente, dice el apóstol Pedro, que el Señor no retarda sus promesas como algunos las tienen por tardanza, no queriendo, dice, que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dijo el apóstol Pedro. Entonces, esta palabra es para nosotros también. El Señor nos está dando tiempo, a nosotros nos está dando tiempo. Él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que nosotros, hermanos, muramos espiritualmente. De esa muerte está hablando. Que no muramos espiritualmente, porque la física ninguno vamos a poder evitarla. Pero la muerte espiritual, si nosotros, oiga, no nos despedamos, sí, los podemos guardar, los podemos salvar de esa muerte espiritual. Como dijo el apóstol Pablo a los hebreos. El apóstol Pablo a los hebreos en el capítulo 2, él escribe y dice estas palabras: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Bien? Lo fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes oyeron la palabra? Primero dice que la dijo el Señor Jesús. ¿Quiénes anduvieron con el Señor Jesús? Los discípulos, los apóstoles, en el cual ellos dijeron: nosotros somos testigos, porque comimos juntamente con Él, anduvimos con Él. Ellos escucharon la palabra dicha por el Señor, todo lo que Él dijo, y también vieron lo que Él hizo. Por eso ellos dijeron: nosotros somos testigos. Entonces, Él dice, la cual siendo dicha, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron. ¿Quiénes fueron? Los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios. Oiga, después que el Señor Jesús se fue, ellos la predicaron, pero allí iba confirmándoles el mismo Señor con grandes prodigios. ¿Cuál de tantos prodigios? Uno, cuando el apóstol Pedro le dijo a aquel cojo que estaba en la puerta llamada La Hermosa: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, oiga, de Nazaret, levántate y anda. Y fue restaurado aquel hombre. Fue un gran prodigio, pero el Señor iba confirmando que Él estaba con ellos, haciendo estos prodigios. Entonces, por esa razón, ellos dicen: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído hoy. ¿Qué cosa hemos oído nosotros?
¿Cuánto tiempo tenemos de estar perseverando? Algunos tenemos quizás 20 años, 22, 23, otros tienen 30, otros tienen 35, otros tienen 15, otros tienen 10, pero en todo ese tiempo nosotros hemos escuchado muchos consejos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que no vamos a tener excusa en aquel día. No vamos a tener excusa, porque ya somos responsables todos nosotros de la palabra que nosotros hemos oído, o de todas las cosas que hemos oído. Y quizás hasta de memoria las podemos, las cosas que hemos oído. Pero una cosa es oírla y otra cosa es vivir. Entonces, por esa razón, dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? Porque decir Señor es fácil. Señor Jesús a cada rato. Señor, Señor y Señor y Señor y Señor en todas las oraciones. Señor, Señor, te ruego esto, te pido esto. Bueno, Señor, y es fácil decir Señor. Lo que no es fácil es ponerla por obra la palabra del Señor. Entonces, pero para eso el Señor nos viene aconsejando, hermanos, para que atendamos con más diligencia, con más prontitud, con más esmero las cosas que hemos oído desde el tiempo que nosotros venimos perseverando. Entonces, el apóstol Pablo estaba preocupado con la iglesia de los Corintios, que él temía no encontrarlos tal como él quería. Y después de darles muchos consejos, porque cuando hubo la fornicación, él les envía y les escribe acerca del matrimonio. Les escribe en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios y les dice él, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de la fornicación, oiga, cada uno tenga su propia esposa y cada una tenga su propio esposo. ¿Sí? Y ahí continúa el consejo. Nosotros ya lo conocemos todo. Ahora, hemos escuchado el consejo matrimonial muchas veces. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Pero de repente sucede algo, como en la iglesia de los Corintios. Entonces, por consejos, hermanos, no lo vamos a condenar. Lo podemos condenar por falta de obedecer el consejo. Esa es la diferencia. Entonces, hermanos, con la ayuda del Señor hay que seguir adelante, atendiendo con prontitud, con más esmero, lo que hemos escuchado todo este tiempo atrás de la palabra del Señor y lo que el Señor nos permita seguir escuchando de aquí en adelante. El Señor Jesús les bendiga a todos. Amén, hermano.